Saludos amigos, bienvenidos al comentario del día de hoy. En el fin de semana pasado, el viernes, el presidente Abinader participó en la Cumbre de las Américas, como todos sabemos. Una cumbre que estuvo deslucida por la ausencia de varios mandatarios, incluidos algunos emblemáticos de la región, como Nayib Bukele, por ejemplo, o de países con peso específico regional por su tamaño económico y por la incidencia que tienen culturalmente en la región, como es el caso de México, pues decidieron no participar en esta reunión, que además tiene la exclusión de Nicaragua, Cuba y Venezuela. Esta situación que se dio en la cumbre, lógicamente, como hicimos en un comentario anterior, pues además de deslucir la cumbre, también generó problemas en cuanto al impacto real que puede tener esta cumbre en el concierto de naciones de la región. Pero la idea de este comentario no es hablar de la cumbre, porque ya hicimos un análisis en un video que vamos a colocar por aquí, por esta tarjetita, para que ustedes lo vean, sino que la situación que se da con la cumbre, yo quiero enfocarla más bien en el discurso del presidente Luis Abinader. Primero, y esa participación hay que dividirla en dos momentos. El primer momento es la controversial reunión bilateral que tuvo el presidente Abinader con el primer ministro del gobierno haitiano, que está haciendo las veces también de jefe de Estado. Hablo del señor Ariel Henry. Y el pequeño diferendo que se dio entre ambos gobiernos por el resultado y el contenido de la reunión. Cuando culmina la reunión bilateral entre Abinader y Henry, el presidente Abinader, al hablar a la prensa, no quiso entrar en detalles y dijo que se iba a referir más adelante. El propio Ariel Henry, a la salida, también dijo que allí se trataron temas de seguridad, de comercio entre ambas naciones y sobre todo ámbitos de cooperación mutua entre ambos países. No se mencionó el tema de la migración. Sin embargo, la oficina del primer ministro haitiano lanzó un comunicado de prensa en el que decía algo que de inmediato causó una gran revuelo en nuestro país. Y decía que el presidente Abinader se había comprometido a iniciar un plan de regularización de los inmigrantes haitianos indocumentados en la República Dominicana, y que también iba a apoyar a la candidata a la ex ministra de Salud de Haití para que fuera la directora de la oficina regional de la Oficina Panamericana de la Salud, la OPS. Esto causó revuelo en la República Dominicana por una razón. En nuestro país, el tema de la migración haitiana es un tema bastante sensible, bastante delicado. Y ya se había hablado o se había hecho anteriormente un plan de regularización. Al poco tiempo, no pasó una hora antes o después de que el gobierno dominicano emitiera un comunicado negando que el presidente se habría comprometido en el marco de esa reunión bilateral a la regularización de migrantes haitianos y al voto a favor de la ex ministra de Salud que aspira a la oficina regional de la OPS. Ahora, cuando uno ve el comunicado del gobierno, que vamos a colocar aquí para que ustedes lo vean, hay unas sutilezas que es bueno analizar y ver. Porque, por ejemplo, es cierto que el gobierno dominicano dice que no se comprometió a un plan de regularización de migrantes. Sin embargo, en el comunicado dice, dentro de las conclusiones que llega el comunicado, que el gobierno haitiano debe comprometerse a darle documentación a sus nacionales. Y esa cuestión me hace a mí preguntarme varias cosas. La primera y más importante es si esa conclusión de ese comunicado que está ahí por escrito no será el primer ladrillo
para que, en base a un acuerdo con Haití, la República Dominicana empiece a regularizar migrantes luego de que el gobierno haitiano le otorgue documentos de identidad. Y en esta parte yo quiero ser, digamos que, amplio en el comentario. ¿Por qué? Porque hay varios elementos de orden legal, de orden político y de orden social y hasta de orden económico que implican una situación mucho más grave para la República Dominicana en torno al manejo y a la administración del flujo migratorio hacia nuestro país, sobre todo desde Haití. ¿Por qué? Bueno, la República Dominicana contempla en su ley de migración un solo plan de regularización que fue realizado en el año 2014, que se inició en junio de 2014. Ese plan de regularización de migrantes está concebido dentro de la ley de migración como una especie de partidor de cero, de reseteo de la normativa migratoria dominicana en cuanto a su aplicación, porque en el momento en que se hace, viene empujado por la crisis, por el revuelo que se generó en torno a la atinada sentencia 168-13, que ponía orden en el tema de la nacionalidad dominicana y que establecía algo muy claro. Esa sentencia dio pie para que a partir de allí se reconociera de manera expresa que tránsito no implica, que la indocumentación no implica que un ciudadano está en tránsito en un país, que tránsito solo se aplica cuando usted va de manera legal a un tercer país y va de paso por ese país, o cuando se es hijo de funcionario diplomático, porque antes se quería decir que los haitianos que venían aquí, que estaban indocumentados, estaban de tránsito y que por tanto a ellos no le aplicaba esa excepción para el jus solis, lo que hacía que todo hijo de nacional haitiano que naciera en República Dominicana debía otorgársele la nacionalidad aún estuviera indocumentado. Entonces, con esta digresión que he hecho, yo quiero poner la atención en un tema fundamental, y es la situación que tendría el presidente Abinader con un nuevo plan de regularización. Y voy a decir cosas aquí que quizás no se conocen. El gobierno de Estados Unidos, la Unión Europea, el gobierno de Canadá y el gobierno de Francia, fundamentalmente, utilizando también alfiles como la ACNUR, como la Organización de las Naciones Unidas y como la Organización Internacional de las Migraciones, tienen años presionando al Estado dominicano para hacer un nuevo plan de regularización que incluso vaya más allá y que implique que la República Dominicana también asuma el costo de dotar de documentos de identidad a los haitianos. Porque hay que decir que el plan de regularización que se hizo en el año 2014 falló no por el lado dominicano, porque del lado dominicano, por primera vez en la historia de la humanidad, se ve que un Estado hace una amplia inversión para regularizar migrantes. Ese plan de regularización costó alrededor de 3,000 millones de pesos, pero fracasó en cuanto a la cantidad de regularizados. Creo que no llegan a 100,000 en base a ese plan. Tengo que revisar las estadísticas. Pero lamentablemente el plan fracasó o no tuvo el éxito porque los haitianos en su mayoría carecen de documentos de identidad. Y entonces la gran presión que tienen ahora siempre los organismos internacionales y sobre todo los países, las grandes potencias de Occidente, la presión que tienen contra la República Dominicana es para que se haga un nuevo plan de regularización y que nosotros, los dominicanos, con nuestros recursos,
asumamos a la responsabilidad de dotar de documentos de identidad a los haitianos. Y justamente, aquí entra el otro punto, porque para caer en ese tema, para hacer un nuevo plan de regularización, habría que modificar la ley de migración, porque la ley solo contempla un único plan de regularización. Y para esa reforma, por un tema tan sensible como ese, es necesario que el presidente Abinader convoque a un consenso. Convoca un consenso de las fuerzas políticas para hacer un nuevo plan de regularización. Y yo me pregunto, ¿la República Dominicana está en condiciones de volver a hacer un plan de regularización y de además asumir en medio de esta crisis el costo de dotar de documentos de identidad a los haitianos? O si vamos a hacer un nuevo plan de regularización sin dotar de documentos de identidad a los haitianos, vamos a ir nuevamente a desperdiciar una cantidad importante de recursos en medio de una crisis como en la que estamos. Porque yo les voy a decir algo, y este video va a estar ahí. Yo estoy convencido que el presidente Abinader hace rato se comprometió a hacer un nuevo plan de regularización de haitianos. Y me voy más lejos. El presidente Abinader también hace rato se comprometió a que sea el Estado Dominicano el que va a costear el programa de dotar de documentos de identidad a los haitianos. Aunque hoy lo niegue, aunque diga que no, aunque ponga su visión como jefe de Estado de manera complaciente con una parte de la población dominicana que entendemos que el tema de la migración debe ser abordado fuera de todas las presiones que tenemos, sobre todo de los órganos multilaterales y de Estados Unidos, de Canadá y de Francia. Porque la verdad es que el tema de la situación de Haití y de la situación migratoria entre República Dominicana y Haití, el primer paso para que se haga de manera ordenada, para que se regule, es que Haití salga del colapso institucional en que se encuentra. Mientras tanto, a los dominicanos y al gobierno local le toca la responsabilidad de tratar de contener ese flujo migratorio que ya es masivo. Y dice el reconocido político dominicano Pelegrín Castillo que no se puede hablar de problema migratorio, de que ya se trata de una ocupación pasiva de la República Dominicana. Y yo pienso que sí, porque no tenemos el número exacto de haitianos que viven en la República Dominicana, pero yo me atrevo a decir que ya hoy día son o superan el 25% de la población de la isla. De la isla no, de nuestra parte de la isla, de la parte occidental de la isla La Hispaniola, que es lo que nos toca a nosotros, lo que llamamos República Dominicana. Aquí hay zonas que ya están copadas por haitianos. Y eso no es malo, ¿eh? Yo personalmente considero que la migración, la inmigración regulada, bien diseñada, dentro de los cánones de la legalidad y sobre todo partiendo de la protección de los intereses de los nacionales, la inmigración es una pieza vital para el desarrollo de los pueblos. De hecho, las grandes potencias del mundo tienen un gran peso de fuerza inmigrante, porque son real y efectivamente una oportunidad para el desarrollo. Pero eso es si se hace bajo una verdadera política, una verdadera estrategia de política de inmigración, de modo que el país reciba a los migrantes que necesita, el país reciba a los migrantes que son útiles para su mercado
y que este país además reciba a los migrantes que puedan hacer de la República Dominicana un país realmente desarrollado y no únicamente migrantes que vengan aquí a restarle fuerza de trabajo a los dominicanos, que vengan a consumir nuestros recursos en salud y educación y que además saquen del país una cantidad importante de recursos en base a las remesas. Porque además del costo en salud, del costo en educación y del costo en el mercado laboral que tienen los haitianos, hay que asumir dos costos ocultos que no se dice mucho. El costo de las remesas, por un lado, el peso que tienen los haitianos en las remesas. Sacan de aquí del país alrededor de 2.000 millones de dólares al año solamente por concepto de remesas. Y en segundo lugar, también está el costo en aportes a la seguridad social, que por ser mano de obra indocumentada, pues no pasa por ese filtro, lo cual también crea un peso muerto en los fondos para la seguridad social que tiene la República Dominicana. Entonces, finalmente yo creo que el presidente Abinader con este tema debe ser más claro, más transparente. Debe decirnos a los dominicanos qué él pretende hacer con ese tema, porque hasta ahora se ha limitado a frases cohetes, hasta ahora se ha limitado a decirnos nosotros los lugares comunes con este tema, pero no nos ha dicho de manera clara y contundente, como en casi ningún tema, qué él pretende hacer con el caso haitiano, qué él pretende hacer con los flujos migratorios desde Haití, cuál es su visión real y efectivamente con ese tema. ¿Qué vamos a hacer con la presión internacional que tenemos para hacer un nuevo plan de regularización? El presidente Abinader, yo creo que también debe de variar la estrategia en el ámbito internacional. Y con esto termino el comentario. En vez de estar en los foros internacionales llamando la atención de que la comunidad internacional debe asumir a Haití, yo creo que él debe dar un próximo paso. Y es tratar de construir un bloque regional con los países que están siendo golpeados por la situación de los migrantes haitianos, porque ya la migración haitiana se ha convertido en un problema regional. Y yo creo que ahí él tiene que comprometer a Brasil, a México, a Chile, a Uruguay, a Panamá, a Honduras, sobre todo a esos países que son los más impactados en la región junto a nosotros por la migración haitiana, y convertirse ellos en un gran bloque que presenta a la comunidad internacional medidas concretas para resolver la situación haitiana. Porque si no lo hacen así, para las potencias internacionales, lo más lógico es que el problema haitiano se resuelva por inercia del lado dominicano, que esa presión venga aquí. El presidente Abinader debe liderar una estrategia, una ofensiva de política exterior para constituir un gran bloque regional de estos países que ponga sobre la mesa incluso instrumentos de recursos para resolver el tema haitiano. Y a mí se me ocurre una idea. ¿Y por qué estos países que somos receptores de la migración haitiana y que también somos emisores de remesas hacia Haití, no establecemos un gravamen especial, un impuesto especial para las remesas hacia Haití, para utilizar esos mismos recursos que se recauden, que serían alrededor de 600 o 700 millones de dólares si le ponemos un gravamen de 25% a las remesas haitianas? Hacia Haití llega cada año alrededor de 3.200 millones de dólares. El 25% de eso serían unos 800 millones de dólares más o menos, para hacer un amplio programa, primero que implique la documentación de los haitianos, segundo que vaya a la creación de una red de hospitales y de una red de escuelas, y también a 10 años
un gran programa que también implique la reconstrucción de Haití. Y que esos recursos sean, y que esos proyectos sean construidos con mano de obra haitiana, pero con empresas de este holding de países. Y yo pienso que con ese primer paso contundente le estamos dando una señal a la comunidad internacional de que nosotros no estamos solamente limitándonos al discurso, sino que estamos haciendo una estrategia para que real y efectivamente ese país salga de la pobreza. Porque ya si con esto termino, nadie quiere salir de su país si no es por una mejor vida. Y si usted tiene la mejor vida garantizada en el terruño suyo, donde se habla su mismo idioma, donde se tiene su misma cultura, usted no sale de ahí. Y por eso yo quiero hacer esta reflexión, pedirle al presidente Abinader que sea transparente con el pueblo dominicano y que nos diga claramente qué él piensa sobre el tema y hasta dónde han llegado sus compromisos, porque tengo la impresión personal de que ya él hace tiempo se comprometió con hacer un plan de regularización para favorecer a los haitianos indocumentados con el costo y con el peso en las arcas dominicanas. Pero eso lo vamos a ver en el futuro. Mientras tanto, les invito a que sigan viendo los contenidos de este canal. Por eso quiero pedirles que le den a me gusta, se suscriban, activen la campanita de las notificaciones y compartan este video entre sus amigos y familiares para que esta comunidad siga creciendo. Cambio y fuera, José.